Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Muy buenos días, Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenidos a tu programa Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Y hoy es un día maravilloso en el cual quiero bendecirte y declarar sobre tu vida que la gracia y el favor de Dios te acompañarán todos los días que estés aquí en esta tierra, para ti y para tu familia. Hoy quiero darle continuidad a la enseñanza que comencé el día de ayer acerca de la obra del Espíritu Santo en ti. Y quiero leer para ustedes una parte de lo que dice la palabra de Dios en Génesis, en capítulo 33, desde el versículo 1. Dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él a los niños entre Lea y Raquel, y las dos siervas, y puso la sierva y a sus hijos delante. Luego a Lea y a sus hijos, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó. Y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo: ¿quiénes son estos? Y él le respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron a él las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, pues he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. En el día de ayer estuve compartiendo una enseñanza acerca de la obra del Espíritu Santo. Una de las cosas que quiero recordar es que el Padre, el Hijo y el Espíritu, ellos actúan de manera constante y actúan los tres juntos. Hemos visto y hemos escuchado desde el Génesis para acá cómo se ha visto la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esta obra no ha continuado. Esta obra todavía está vigente porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y en la palabra de Dios podemos irnos al Nuevo Testamento y encontramos que en Hechos de los Apóstoles también el Espíritu Santo se movió de una forma sorprendente. De hecho, Jesucristo le dijo a sus discípulos: esperen al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no van a poder hacer ninguna de las cosas de las cuales yo les he enseñado. Pero en este día también hay que entender que el Espíritu Santo no solamente está haciendo obras externas, no solamente está haciendo milagros, no solamente está haciendo sanidades y está haciendo cosas, maravillas externas, sino que también está haciendo una transformación en nuestro interior. En el día de ayer estuve hablando acerca del hijo pródigo, cómo el Espíritu Santo tocó el corazón de este joven para que su corazón se volviera otra vez ante su padre y poder reconocer que se había equivocado, y aparte de que se había equivocado, volver y regresar a la casa de su padre y su padre restituirlo, no por sus errores, sino por su propio nombre, como era su hijo. Pero en este pasaje de hoy es un pasaje bien interesante y es la historia de Jacob y Esaú. Aquí en este momento de la historia dice que venía Jacob a encontrarse con su hermano Esaú, pero Esaú venía con 400 hombres. Entonces Jacob lo que hizo, que ya venía después de haberse encontrado con la presencia de Dios, vino y dividió los grupos. Encontró a las siervas, a las personas que le servían, las colocó aparte con sus hijos, y también colocó a Lea con sus hijos y a Raquel con José. Pero dice la escritura que cuando él iba llegando delante de Jacob, se postró 7 veces queriendo buscar misericordia y hallar gracia delante
de Esaú. Pero dice la palabra de Dios que Esaú, cuando lo vio, salió corriendo. Fue un encuentro impresionante, pero fue un encuentro marcado por el poder del Espíritu Santo, tocando en la vida interior de Jacob y tocando la vida interior de Esaú. Recordamos que ellos se habían separado 20, 21, 22 años atrás. Se habían separado por causa de que Jacob le había engañado y le había quitado su primogenitura delante de su padre. Pero ya regresando después de 21 años, en el cual la vida de Jacob había sido procesada, porque una de las obras del Espíritu Santo en nuestra vida es procesarnos. Jacob se fue de su casa. Y al irse de su casa comenzó un proceso con el Espíritu Santo. El engañador fue engañado por su tío Labán durante 21 años. Pero el Señor le dio a Jacob todo lo que él había pedido. Cuando dijo en Génesis, en el capítulo 28, donde habla de que hizo un pacto con Dios y Dios lo prosperó por esto. Pero entonces aquí la palabra de Dios quiere mostrarnos a nosotros que el Espíritu Santo comienza una obra primero en nuestro interior. Aquí hubo una reconciliación, hubo perdón, pero antes de que hubiera este contacto físico, Jacob venía de un encuentro con la presencia de Dios. Jacob venía después de encontrarse con el ángel, después de que su nombre había sido cambiado de engañador a Israel. Y ¿sabes algo? Siempre la obra del Espíritu Santo va demarcada con el contacto con su presencia. Si tú quieres que la obra del Espíritu Santo sea una obra maravillosa en tu vida, tienes que tener contacto con Él todos los días. El Espíritu Santo hablará a tu corazón, y lo más importante es que tú y yo debemos dedicarnos a escuchar esa voz primero, para que cambie nuestro interior, para que cambie nuestras actitudes, para que cambie nuestro carácter, porque es una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Y la palabra de Dios está demarcando algo bien interesante aquí, y es que el Espíritu Santo había hecho un toque de transformación en estas dos personas. Esaú venía con 400 hombres, Jacob venía con su familia y con las siervas que le ayudaban, y con todo a lo que Dios le había prosperado en la tierra de su tío Labán. Pero ¿sabes algo? Antes de un contacto con la tierra, primero tienes que tener un contacto con el cielo. Si Jacob no hubiera tenido ese encuentro con el ángel y el deseo de él de quitarse esa fama de engañador, de quitarse ese problema de carácter que tenía él, ese problema de que él le gustaba engañar a los demás, al tener un contacto con la presencia de Dios, inmediatamente su vida es transformada. Y quiero decirte que el Espíritu Santo es el único que puede transformar tu carácter, es el único que puede puede cambiar la tristeza en gozo, es el único que puede hacerlo, porque el Espíritu Santo tiene algo bien interesante. El Espíritu Santo no solamente tiene los dones, sino que también tiene los frutos. Y los frutos del Espíritu Santo simplemente es el ser. Si nosotros estamos siendo procesados por el Espíritu Santo, lo que en nosotros se ha de manifestar son los frutos del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad. Dice la palabra, estos frutos trabajan nuestro ser interior, trabaja quienes nosotros somos, y esto es utilizado por el Espíritu Santo para transformar nuestras vidas, para transformar nuestro interior. Hay muchas personas que viven todo el tiempo amargadas, pero cuando el Espíritu Santo toca su vida, Él le entrega el fruto del gozo. Es capaz de estar gozoso y alegre aún en medio de pruebas. Dice la palabra de Dios que al final de los días, Moisés, que era el hombre más violento de la tierra, se convirtió en el ser más manso de la tierra. Fue transformado por el Espíritu Santo, transformado en su interior, de tener un carácter fuerte a tener un carácter apacible y tener un carácter manso. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y mi invitación en este día es que tú y yo nos dejemos transformar por el Espíritu Santo en nuestro interior. Todo comienza desde adentro hacia afuera. El Espíritu Santo comenzará a hablar primero a nosotros, lo que nosotros tenemos que cambiar, la manera en la que nosotros tenemos que hablar. Muchos de nosotros que tenemos familia sabemos que tenemos discusiones y que tenemos problemas con personas de nuestra familia. Aquí estamos viendo un claro ejemplo que nos muestra la palabra de un problema familiar.
pero solo el Espíritu Santo fue capaz de transformar ese caos, transformarlo en un momento de bendición. Ya que el hombre llamado Jacob fue perdonado por su hermano Esaú, salió corriendo, lo abrazó, extrañaba a su hermano a pesar de todas las dificultades. ¿Sabes algo? Porque siempre al final la familia siempre se reconcilia. La invitación de Dios hoy es: deja que el Espíritu Santo obre en tu interior. Deja que el Espíritu Santo obre en tu interior. Y quiero decirte algo, que en este Nuevo Testamento la palabra de Dios también hizo un toque maravilloso sobre una persona, sobre Pedro. El Señor Jesús le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo, vas a negarme 3 veces. Y así sucedió. Y Pedro negó a Jesús 3 veces. Y cuando Pedro se encontró con la mirada de Jesús, se encontró con una mirada que no lo estaba juzgando. Se encontró con una mirada de amor, con una mirada que le había dicho: Pedro, te lo había dicho. Y Pedro dice la palabra que él salió de allí y lloró amargamente. Pero después dice la palabra que el arrepentido llegó donde estaban sus hermanos. Y esta es una de las cosas impresionantes. Pedro, después de haber negado a Jesús, llegó ante sus hermanos. Llegó y estuvo con los 120. Y me causa admiración que Pedro, después de haber fallado y que ahí estaban los discípulos también, él no fue humillado, él no fue despreciado por su error. Él no fue despreciado por haber negado a Jesús, sino que estuvo en medio de aquellos discípulos y también estuvo esperando el poder transformador del Espíritu Santo. Y esto nos da a nosotros una enseñanza como iglesia, una enseñanza como hijos de Dios. Nosotros no podemos juzgar a los demás. Todos cometemos errores, todos somos pecadores. Todos los días tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y hoy mucha gente que no conoce al Señor se van a acercar a la iglesia, que es un hospital espiritual. La iglesia es un hospital. Van a haber personas heridas, dañadas, maltratadas, personas que llegan sin identidad a la iglesia. Y tú y yo tenemos la responsabilidad, los que hemos sido tratados y forjados por el Espíritu Santo a través de pruebas y dificultades y de errores también. Tenemos la responsabilidad de ¿qué? De ayudarlos a avanzar, de ayudarlos y hacerlos entender que tienen que lidiar con esas debilidades y que solamente con la ayuda del Espíritu Santo lo van a poder lograr. Así que en este día yo quiero invitarte a que puedas entender que el poder transformador del Espíritu Santo también transformó la vida de todos los discípulos y también transformará tu vida. ¿Sabes algo? En este día quiero decirte que se hace necesario que tú puedas entender la gran necesidad de lo que es aceptar a Jesús en el corazón. Muchas personas hoy no tienen identidad y muchas personas se encuentran perdidas, pero Jesús es el camino. Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, para que esto pueda ser efectivo en ti, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón y tienes que buscarle cada mañana a través de la oración. Buscar una iglesia donde congregarte, donde te enseñen la palabra de Dios, donde te ayuden y que te enseñen a que puedas conocer los principios de la palabra de Dios y aplicarlos a tu vida. Una iglesia que te pueda aceptar con todos tus errores, con todas tus equivocaciones y ayudarte a salir del lugar donde estás. Esa es la iglesia del Señor, de lo cual Jesucristo dijo: a ustedes los conocerán, es porque se aman los unos con los otros. Así que en este día yo quiero invitarte a que me acompañes con esta oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amaste tanto y entregaste tu vida por mí en la cruz. Te doy muchas gracias, Señor. Señor, yo reconozco que soy un pecador, que me he equivocado muchísimas veces, pero yo sé que tú me puedes perdonar. Señor, perdóname. Señor Jesús, creo en ti, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos cada persona que va a escuchar este video. Te pido que el poder transformador del Espíritu Santo
toque sus vidas hoy y que ellos puedan entender, Señor, de que la obra de tu Santo Espíritu siempre ha estado allí. Espíritu Santo, que tu voz sea más clara, que la intención cuando tú hablas al corazón, cuando tú hablas a la mente, sea más clara, Señor, para poder entender que tú tienes un plan con nosotros y que todo lo que tú permites en nuestra vida nos lleva para bien. Espíritu Santo, danos la sabiduría. Hoy es necesario la dirección, hoy es necesario la guía tuya en todo lo que vamos a hacer. Y te pedimos que nos des muchísima sabiduría para tomar las mejores decisiones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.